Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Estoy compartiendo con ustedes el tema que vamos a desarrollar hoy y que tiene que ver con la política comercial en los países en desarrollo. Base a todo lo que hemos visto en la anterior sesión, vamos a trabajar basado en todos los instrumentos que hemos analizado antes relacionados con la política comercial, sus objetivos, el contexto, es decir, sin decir mucho del país que emprendía esas políticas, ahora vamos a trabajar en ese sentido, porque sabemos que cada país tiene su propia historia económica, sus problemas económicos, sociales y políticos, pero al momento de discutir la política económica de un país, una diferencia importante y obvia entre países es el nivel de los ingresos y principalmente el ingreso per cápita. Ustedes saben que en un extremo están los países desarrollados e industrializados, Estados Unidos, países europeos, nórdicos y algunos países asiáticos, ¿sí?, que superan los $10,000 anuales, ¿sí?, mucho más que aquello actualmente. Sin embargo, la mayor parte de la población mundial vive en países que son tremendamente pobres, sustancialmente más pobres. El rango de ingresos entre países en desarrollo es a su vez muy amplio, es decir, hay países en desarrollo de mayor desarrollo relativo, de menor desarrollo relativo o de muy poco desarrollo relativo entre los países en desarrollo. Entonces, la pregunta que se hace uno y que hacen los economistas es ¿por qué algunos países son mucho más pobres que otros? ¿Por qué algunos países que eran pobres han tenido éxito en realizar un drástico progreso, mientras que otros no? Sabemos que durante 30 años después de la Segunda Guerra Mundial y las políticas comerciales en muchos países en desarrollo estuvieron fuertemente influidos por la creencia de que la clave para el desarrollo económico era la creación de un sector industrial fuerte y que la mejor forma para crear ese sector era mediante la protección de los fabricantes nacionales frente a la competencia internacional. Es decir, que la principal preocupación de los países en desarrollo ha sido hasta ahora, ¿sí?, el bajo nivel global de ingresos. También se da el caso de que muchos países en desarrollo se caracterizan por grandes diferencias en los ingresos entre regiones y sectores. Fíjense en el caso de Bolivia respecto a Chile, antes del gobierno actual, ¿no? Bolivia respecto a México, Bolivia respecto a Brasil, Bolivia respecto a Colombia, etcétera. O incluso al interior de los países en desarrollo. Hay diferencias grandes entre regiones y sectores nacionales, ¿sí? Distinto, por ejemplo, el Chaco del sudoeste de Potosí, el sudoeste de Potosí respecto al Pantanal o respecto a la zona norte de La Paz. Es decir, incluso si vemos departamentos entre departamentos, Potosí respecto a Santa Cruz, ¿no? Entonces hay una gran diferencia y brechas, ¿sí?, de crecimiento económico, de desarrollo económico, y que se constituye en un problema de dualismo económico, ¿sí?, que da lugar a algunas cuestiones especiales de política. Aunque los economistas, la mayoría durante la historia económica mundial y la historia económica del sistema capitalista han debatido las razones de brechas entre los ingresos de los países persistentemente grandes desde mediados de los 60, un creciente grupo de países del este de Asia ha asombrado al mundo, alcanzando tasas espectaculares de crecimiento económico. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, muchos países en desarrollo trataron de acelerar su desarrollo mediante la limitación de las importaciones de bienes manufacturados a fin de fomentar un sector industrial que abasteciese el mercado doméstico. Esta estrategia fue más popular por una serie de razones a nivel internacional, pero
los argumentos económicos teóricos a favor de la sustitución de importaciones desempeñaron un rol importante en su auge. Probablemente el argumento más importante fue el de la industria naciente. Es decir, este proceso de industrialización mediante sustitución de importaciones plantea el de la industria naciente como un elemento o argumento más importante. Según este argumento, los países en desarrollo tienen una ventaja comparativa potencial en la producción de manufacturas, pero las nuevas industrias manufactureras en los países en desarrollo no pueden competir inicialmente con las manufacturas establecidas anteriormente en los países desarrollados. ¿Sí? Este es un tema que, pues, lamentablemente no se puede ignorar, porque la mayoría de nuestros países tienen todavía una ventaja comparativa basada en los recursos naturales, en la dotación de factores productivos, ¿sí? Todo lo que habíamos visto con Hecht-Cherolin, ¿sí? De intensidad y abundancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para permitir que las manufacturas tomen impulso, sean fomentados, los gobiernos deberían apoyar temporalmente las nuevas industrias hasta que tengan un tamaño suficiente para enfrentarse a la competencia internacional. Entonces, este es un elemento importante que nos hace pensar que este modelito de sustitución de importaciones, voy a tratar de algún problema tengo con el bueno, sigamos. Entonces, esta potenciación de las nuevas industrias, los gobiernos deberían tomarlas muy en cuenta. Según este argumento, lo que hay que plantear es usar aranceles o cuotas de importación como medidas transitorias para permitir el comienzo de la industrialización detrás de las barreras comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos y Alemania tuvieron elevadas tasas arancelarias en las manufacturas durante el siglo XIX, mientras que Japón tuvo amplios controles de importación hasta los años 70. ¿Sí? El argumento de la industria naciente parece muy motivador para la sustitución de importaciones, la industrialización mediante sustitución de importaciones, y ha persuadido a muchos gobiernos. Sin embargo, algunos economistas señalaron que se debe ser cauto al respecto. Primero, ¿por qué se debe ser cauto para establecer que la industria naciente es un factor fundamental para luego plantear la industrialización mediante sustitución de importación? El primer argumento, ¿sí?, nos señala que no siempre es una buena idea intentar desplazarse actualmente hacia industrias que tendrán una ventaja comparativa en el futuro. Ejemplo, un país que es abundante en trabajo está en proceso de acumulación de capital. Cuando acumule suficiente capital, tendrá ventaja comparativa en industrias intensivas en capital, lo que implica desarrollar esa industria inmediatamente. Por ejemplo, así, Corea, por ejemplo, se convirtió en exportador de automóviles al contar con ingente cantidad de capital y además de fuerza de trabajo calificada, ¿sí?, que en los años 60 eran escasos, es decir, no tenía poco factor, bueno, abundante trabajo, pero no, muy poco calificado, y tenía una escasez tremenda en capital, y sin embargo, a través de la ventaja competitiva, ¿sí?, de tener mayor capital, atraer capital, ¿sí?, de mejorar su fuerza de trabajo, entrenándola, capacitándola, ¿sí?, y a través de esa atracción de capitales se pudo trabajar con economías de escala y con productos diferenciados, ¿sí?, que es un elemento que da a algunos pobres en su momento
o que son abundantes en trabajo y lo único que están planteando es la ventaja comparativa en base a la dotación de factores productivos, ¿no? El caso de Corea y otros países asiáticos como Singapur, ¿sí? Corea del Sur, China actualmente, ¿sí? Son ejemplos importantes de que el argumento de industria naciente es un aspecto de gran valía para insertarse en el mercado internacional a través de la industrialización y lograr la sustitución de importaciones. Un segundo argumento de la industria naciente es proteger la producción de manufacturas no es bueno. ¿Sí? El hecho de proteger la producción de manufacturas no es algo que ayude, a menos que ayude a la industria que sea competitiva. Es decir, se puede proteger la producción industrial nacional, pero siempre y cuando esta industria sea competitiva, porque si sucede como ha sucedido en los países en desarrollo, se ha protegido a las empresas poco competitivas, poco emprendedoras, obviamente no resulta el argumento de la industria naciente. El ejemplo claro es el de Pakistán y la India, que han protegido sus sectores manufactureros durante décadas y recientemente han comenzado a desarrollar en los años 80 y 90, sobre todo, exportación de bienes manufacturados. Los bienes de exportación son manufacturas ligeras, como textiles, no las manufacturas pesadas que las protegen. O sea, protegen su producción de manufactura de industria pesada, pero más bien no las envían al mercado, a la economía mundial, ¿sí? A las manufacturas ligeras, donde son más competitivos, como es el caso de los textiles. Ahora, también algunos economistas han denominado a aquello que se ha planteado como las industrias pseudonacientes. Y esto es muy importante porque en el caso en que la industria es protegida inicialmente y entonces se convierte, se hace competitiva por razones que no tienen nada que ver con la protección, ¿sí? En este caso la protección de la industria naciente finaliza con un éxito aparente, pero puede haber tenido realmente un costo alto para la economía. En general, el hecho de que sea costoso y que requiera tiempo desarrollar una industria no es un argumento para la intervención del gobierno, a no ser que haya fallas del mercado nacional, en el mercado nacional. Si se supone que una industria es capaz de permitir ganancias suficientemente elevadas al capital y al trabajo y a otros factores productivos como para que merezca la pena su desarrollo, entonces, ¿por qué no desarrolla industria, dicha industria, los inversores privados sin ayuda del gobierno? ¿Por qué no desarrollan estas industrias, ¿sí? De manera independiente a la protección del gobierno? A menudo resulta que se argumenta que los inversores privados en una industria tienen en cuenta solamente los beneficios corrientes y olvidan las perspectivas futuras, pero esto no es consistente con el mercado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque al menos en los países desarrollados, los inversores a menudo impulsan proyectos cuyos beneficios son inciertos y lejanos en el futuro. Ejemplo, la industria de la biotecnología en Estados Unidos, que atrajo cientos de millones de dólares de capital años antes de que diera lugar a una venta comercial. Ustedes saben que está muy en boga, ha estado en los años 90 y sobre todo en el siglo XXI, el desarrollo de la industria de la biotecnología para resolver los problemas de escasez de recursos naturales y de la depredación de los recursos naturales. Esto ha tenido una gran acogida en Estados Unidos, en Europa, y de manera que se ha logrado invertir en los países de desarrollo en este tipo de proyectos y que ha logrado insertarse, ¿sí?, como una de las industrias más importantes. Ahora, el argumento para proteger una industria naciente, ¿sí?, en base a las fallas del mercado como un elemento que justifique la protección de la industria naciente, ¿sí?, este argumento debe estar en relación a que hay
evidentemente, fallas de mercado que impiden a los mercados privados desarrollar la industria tan rápidamente como deberían, ¿sí? Y esto sucede a menudo debido a que en las economías, ¿sí? Surgen propuestas importantes, propuestas sofisticadas muchas veces, ¿sí? Y que en los que la industria naciente se ha identificado que al plantearse como un elemento, como un argumento importante, y se identifican también fallas del mercado como algunos de los aspectos que razones o causas por las cuales la protección de la industria naciente no puede ser una buena idea, ¿sí? Tendríamos que pensar primero en el argumento de las imperfecciones en el mercado de capitales. ¿Qué queremos decir con esto? Si un país en desarrollo no tiene un conjunto de instituciones financieras, es decir, todo el sistema bancario, sistema financiero, y en algunos casos el mercado de valores que sean eficientes, permitirán que el ahorro de los sectores tradicionales, por ejemplo en el sector agrícola, ¿sí?, sea utilizado para financiar la industria en sectores nuevos, por ejemplo, de la producción manufacturera. En ese caso, el crecimiento de nuevas industrias se verá restringido por la capacidad de las empresas en dichas industrias para obtener beneficios corrientes. Así, los bajos beneficios iniciales serían un obstáculo para la industria, a pesar de que los beneficios a largo plazo de dicha industria sean altos. La política óptima es crear un mercado de capitales mejor, pero la protección de las nuevas industrias, que aumentarían sus beneficios y de este modo les permitirían un crecimiento más rápido, puede estar justificada por una segunda opción, con una política de segundo óptimo, de second best, ¿no? Entonces, importante establecer si existe o no en los países en desarrollo, porque en los países desarrollados, industrializados, sí existe. En el caso de los países en desarrollo, todo el sistema financiero y el sistema bancario, ¿sí? Y específicamente en el caso de nuestro país, pueden funcionar bien al interior del sistema, pero no para promover, ¿sí?, la industria naciente, para promover nuevas industrias en el sector manufacturero, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se centran todo el conjunto de instituciones financieras a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo al comercio, ¿sí?, y no a la industria productiva y generadora de valor agregado. Y ese es un elemento importante a tomar en cuenta. Y menos en el caso de nuestro país, donde el mercado de valores es ineficiente o es un mercado de valores prácticamente que no tiene mucho sentido. Entonces, no tenemos una bolsa de valores. Y la bolsa de valores es una bolsita tan pequeñita que no tiene la suficiente información, la suficiente relación con los mercados de capitales internacionales, y por eso es que es una bolsita tan pequeñita que no tiene ningún sentido para promover las industrias nacientes, ¿no? Entonces, y hay otro argumento que es el argumento de la apropiabilidad, ¿sí? Para la protección de la industria naciente puede adoptar muchas formas el argumento de la apropiabilidad, pero todas tienen en común la idea de que las empresas en una industria nueva generan beneficios sociales por los que no son compensados. Por ejemplo, las empresas que primero ingresan a una industria pueden haber incurrido en costos de puesta en funcionamiento, de adaptación tecnológica a las circunstancias locales, ¿sí?, o de apertura de nuevos mercados. Entonces, cuando esto sucede, y esto sucede mucho en nuestro país y en países en desarrollo, hay empresas que a la hora de ponerse en marcha, ¿sí?,
pueden tener problemas de tecnología, de adaptación tecnológica, ¿sí? Basado en aperturas de mercado, en nuevos nichos de mercado, en el mercado nacional y peor en el mercado internacional. Fíjense ustedes, es el caso de Jarachipampa, ¿no? Que Jarachipampa, ¿sí? La industria de metalúrgica que se había planteado en Potosí en los años 70, un gran elefante blanco que lamentablemente no ha logrado lo que se había pretendido en principio. Primero, que no existía la materia prima suficiente para alimentar Jarachipampa y para que sea una industria metalúrgica, ¿sí? Convertir el plomo y la plata en metales y esos metales además en productos manufacturados de plomo y plata. Eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque la tecnología que se ha traído de Alemania, ¿sí? No se ha podido adaptar. Había que capacitar a técnicos bolivianos. Los pocos técnicos que se habían capacitado posteriormente se fueron a otros países, ¿sí? Y los que quedaron destrozaron el horno de fundición de Jarachipampa, ¿sí? El solo encendido representaba del horno de Jarachipampa, ¿sí? Un alto costo. ¿Por qué? Porque no había una, primero, adaptación a esa nueva tecnología. Estamos hablando de los años 70, una nueva fuerza de trabajo capacitada, entrenada para poder llevar adelante ese complejo metalúrgico, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces el argumento de la apropiabilidad, ¿sí? Para la protección de la industria naciente, ¿sí? Tiene serios problemas, ¿sí? Debido a que no se cuenta con fuerza de trabajo y tecnología suficiente. Ahora, si otras empresas les siguen sin incurrir en este tipo de costos, ¿sí? Los que les mencionábamos hace un ratito, de costos altos relacionados con la adaptación tecnológica, las empresas pioneras no podrán exigir los beneficios de dicha inversión. Así, las pioneras pueden además realizar la producción física, crear beneficios intangibles, es decir, el conocimiento, la investigación, el desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados, sobre los que no pueden establecer derechos de propiedad. En algunos casos, los beneficios sociales de la creación de una industria nueva excederán a sus costos. A pesar de todo, precisamente por el problema de la apropiabilidad, la iniciativa privada no querría ingresar, no va a querer ingresar, ¿sí? Ante los altos costos, ¿sí? De la apropiación de la tecnología, de fuerza de trabajo altamente calificada, en fin, ¿no? La respuesta óptima es compensar a las empresas por sus contribuciones intangibles, es decir, por haber invertido en mayor investigación, en mayor conocimiento tecnológico para la producción, en mayor conocimiento de comercialización en el mercado internacional, en mayor conocimiento para descubrir nichos de mercado, nuevos mercados, ¿no? En ese caso, sí, es posible llevar adelante contribuciones intangibles. Sin embargo, cuando esto no es posible, hay un argumento del segundo óptimo para fomentar la entrada en nuevas industrias utilizando aranceles y otras barreras comerciales, ¿no? Es decir, otra vez llegar a lo mismo, ¿sí? Proteger a la industria que posiblemente no sea eficiente, ¿no? Ambos argumentos, de la protección de la industria naciente, el de las imperfecciones en el mercado de capitales y el de la apropiabilidad, son ejemplos claros en que las fallas del mercado justificarían la interferencia en el libre comercio, ¿sí? La diferencia es que en este caso los argumentos se aplican concretamente a industrias nuevas, no a cualquier industria. No obstante, continúan existiendo los problemas generales del enfoque de las fallas del mercado. Ahora, si nosotros vemos la promoción de la industria mediante la protección, en la práctica es difícil evaluar
qué industrias justifican un trato especial. Y hay riesgos de que una política que intente promover el desarrollo acabe siendo presa de ciertos intereses. Hay muchos casos de industrias nacientes que nunca crecieron y que permanecieron dependientes de la protección. Es el caso de muchas industrias en Bolivia, de muchos empresarios y empresas en Bolivia que han preferido ser protegidos por el Estado y seguir siendo ineficientes. A pesar de las dudas en torno al argumento de la industria naciente, muchos países en desarrollo señalan este argumento como una razón convincente para dar un soporte especial al desarrollo de industrias manufactureras. En principio, dicho apoyo podría ser proporcionado de varias maneras. Por ejemplo, un país podría proporcionar subsidios a la producción manufacturera en general o concentrar sus esfuerzos en subsidios para la exportación de algunos bienes manufacturados en los que cree puede desarrollar una ventaja no solo comparativa, sino competitiva. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, la estrategia básica para la industrialización ha sido desarrollar industrias orientadas al mercado nacional mediante el uso de restricciones al comercio como aranceles y cuotas de importación para fomentar la sustitución de manufacturas importadas por productos nacionales. La pregunta para la promoción de la industria mediante la protección es: ¿por qué no fomentar a la vez la sustitución de importaciones y las exportaciones? La respuesta nos remite al análisis del equilibrio general del arancel. Un arancel, ¿se acuerdan? Con el equilibrio general, con el enfoque de equilibrio general, un arancel que reduce las importaciones necesariamente también reduce las exportaciones, reduce el flujo comercial. Al proteger las industrias sustitutivas de importación, el país detrae recursos de sectores exportadores reales o potenciales. Por tanto, la elección de un país de conseguir la sustitución de importaciones es también la elección de desincentivar el crecimiento de las exportaciones, de desincentivar el flujo comercial. La sustitución de importaciones ha sido elegida habitualmente como estrategia de industrialización frente al crecimiento de las exportaciones por una mezcla de razones económicas y políticas en los años 60 y 70. ¿Sí? Primero, hasta los años 70, muchos países en desarrollo eran escépticos respecto a exportar bienes manufacturados, así como el argumento de la industria naciente para proteger las manufacturas. Creían que la industrialización estaba basada necesariamente en una sustitución de importaciones por la industria nacional, antes que en el crecimiento de las exportaciones de productos manufacturados. Otras razones económicas y políticas tienen que ver con que en muchos casos las políticas de industrialización mediante sustitución de importaciones encajaban de forma natural con las predisposiciones políticas existentes. Es el caso de los países de Latinoamérica, ¿sí? De nuestra Latinoamérica, que fueron impulsadas a desarrollar sustitutos o sustitutivos para las importaciones durante los años 30 a causa de la Gran Depresión y durante los años 40 debido a los trastornos comerciales de la guerra. En estos países, la sustitución de importaciones benefició el poder de los grupos de interés establecidos, mientras que la promoción de las exportaciones no tuvo apoyos naturales. Los años 50 y 60 posteriormente vieron el punto más alto de la industrialización mediante sustitución de importaciones. Los países en desarrollo comenzaron de forma general por proteger las etapas finales de la industria, tales como transformación de alimentos y ensamblaje de automóviles. En Bolivia, ¿sí? Durante los años 70, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el gobierno de facto, y era un gobierno militar, ¿sí? Con golpe de Estado, en fin, el
se planteó ensamblaje de automóviles en el Alto, que no resultó. ¿Sí? Toda una industria supuestamente de ensamblaje automotriz no resultó. La transformación de alimentos no resultó. En los países en desarrollo más grandes, los productos nacionales casi reemplazaron completamente a los bienes de consumo importados, aunque las manufacturas eran realizadas por empresas multinacionales extranjeras. ¿Sí? Ahí hay otra diferencia también y otro elemento que ha ido cambiando. Una vez agotadas las posibilidades de reemplazar bienes de consumo importados, estos países comenzaron la protección de bienes intermedios, tales como carrocerías de automóvil, acero y productos de la industria petroquímica. En muchos países en desarrollo, la sustitución de importaciones se detuvo por sus límites lógicos. Los bienes manufacturados sofisticados, tales como computadoras, máquinas y herramientas de precisión y otros, continuaban siendo importados. Sin embargo, los grandes países continuaron su industrialización mediante sustitución de importaciones, redujeron sus importaciones hasta tales niveles considerablemente bajos, ¿no? Esto en países en desarrollo un poquito más grandes. ¿Sí? Estamos hablando de los grandes países industrializados y de los países grandes en países en desarrollo. Normalmente, cuanto más pequeño sea el país, ¿sí? Es decir, si vemos desde el punto de vista del PIB, del valor bruto de la producción, del valor agregado, mayor será la proporción de sus importaciones y exportaciones sobre su ingreso nacional. Sí sabemos que el ingreso nacional es igual al ingreso nacional a costo de factores, más los impuestos indirectos netos, ¿sí? O, en otras palabras, el ingreso nacional a costo de factores igual al Producto Nacional Bruto menos los impuestos indirectos netos menos la asignación de consumo de capital fijo. ¿Sí? Y también sabemos que el ingreso nacional a precios de mercado es igual al Producto Nacional Neto a precios de mercado. ¿Sí? Como podemos ver en el cuadro siguiente. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos en los años 90 las exportaciones como porcentaje de la renta nacional, ¿sí? En el marco de la promoción de la industria naciente mediante la protección. En el Brasil, las exportaciones como porcentaje del ingreso nacional en los años 90 eran del 7%, en la India 8%, en Estados Unidos 10%, en Japón 11%, en Alemania Occidental 32%, en Corea del Sur 32%, en Hong Kong 137% y en Singapur 190%. Aquí se empieza a verificar, fíjense, ya en los años 90, cómo hay países del Asia como Hong Kong, Singapur, luego posteriormente llegarán Taiwán, Tailandia, China, ¿no? Con que las exportaciones representan un alto porcentaje del ingreso nacional. Ustedes pueden ver esta información para los años 2000 y para los años 2020. ¿Sí? Les convoco a que busquen información de los principales países, los países más importantes del mundo, de la economía mundo, cuyas exportaciones representan un porcentaje importante del ingreso nacional en el año 2000 y en el año 2010 y en el año 2020. ¿Sí? Bien. Entonces, como estrategia para fomentar el crecimiento de la producción de manufacturas, la industrialización mediante sustitución de importaciones ha funcionado. Las economías de Latinoamérica generaban casi una parte importante de su producto en las industrias manufactureras como los países desarrollados. La India genera menos, pero porque su población más pobre continúa gastando una proporción alta de su renta en alimentos. Para estos países, sin embargo, ¿sí?, el fomento de las manufacturas no era un objetivo en sí mismo, era un medio hacia el objetivo final del desarrollo económico. La industrialización de sustitución de importaciones ha fomentado el desarrollo económico, sería la pregunta. Y ahí, en términos empíricos y en función a la información que se maneja a nivel de Latinoamérica principalmente, hay tremendas dudas. Si bien muchos economistas han aprobado la sustitución de importaciones
importaciones en los años 50 y a principios de los 70, desde entonces este proceso ha sido sometido a crecientes y severas críticas relacionadas con fomentar la sustitución de importaciones e intentar corregir los daños causados por las inadecuadas políticas de sustitución de importación. En consecuencia, ¿sí?, podemos establecer que los resultados de la política de apoyo a la producción de manufacturas en base a los problemas de la industrialización mediante la sustitución de importaciones ha tenido serias críticas, ¿sí? La crítica a la industrialización mediante sustitución de importaciones parte de que muchos países no han mostrado ningún signo de llegar al nivel de los países desarrollados. En algunos casos, el desarrollo de una base industrial nacional parece haber conducido a un estancamiento del ingreso per cápita más que a un despegue económico. Por ejemplo, la India, después de ambiciosos planes económicos durante los años 50, 60 y 70, se encontró con que su ingreso per cápita aumentó solo un pequeño porcentaje. Argentina, antes considerado un país rico cuya economía ha crecido durante décadas a paso de tortuga. Otros países como México han conseguido un crecimiento económico, pero no han reducido la brecha entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Solo algunos países en desarrollo, como es el caso de Chile, bueno, hasta hace unos años, parecen realmente haber ascendido significativamente en la escala de la renta. Y estos países o no han perseguido nunca la sustitución de importaciones o la han rehuido. La pregunta es, ¿por qué la industrialización mediante la sustitución de importaciones no funcionó de la manera esperada? La razón más importante parece ser que el argumento de la industria naciente no era tan universalmente válido. Un periodo de protección no crea un sector manufacturero competitivo si hay razones fundamentales por las que un país carece de ventaja competitiva en la producción de manufacturas. A lo mucho habrá una ventaja comparativa basada en dotación de factores productivos. La experiencia muestra que las razones del fracaso del desarrollo a menudo son más profundas que una simple falta de experiencia en la producción de manufacturas. Los países pobres carecen de una mano de obra calificada, de empresarios, de ejecutivos competentes y tienen problemas de organización social que dificultan el mantenimiento de una oferta viable en todos los bienes, desde piezas de repuesto hasta generación de electricidad. Estos problemas pueden no estar fuera del ámbito de la política económica, pero no pueden ser resueltos por la política comercial. Una cuota de importación puede permitir la supervivencia a un sector manufacturero ineficiente, pero no hace a dicho sector eficiente. El argumento de la industria naciente es que, dada la protección temporal de aranceles o cuotas de importación, las industrias manufactureras de los países en desarrollo aprenderán a ser eficientes, lo que en la práctica no necesariamente es cierto, ¿sí? Con el fracaso de la sustitución de importaciones para producir los beneficios prometidos, ¿sí?, la atención se ha centrado en el costo de las políticas de promoción de la industria. En este tema hay evidencias que muestran que las políticas proteccionistas de muchos países en desarrollo han distorsionado gravemente los incentivos. Parte del problema ha consistido en que muchos países han utilizado métodos excesivamente complejos para promover sus industrias nacientes. Es decir, han utilizado a menudo superponiendo los complejos controles de tipo de cambio, de cuotas de importación y controles internos en vez de simples aranceles. A menudo es difícil determinar la protección que puede proporcionar una regulación administrativa, y hay estudios que muestran que el grado de protección es más alto y más variable en las industrias de lo que el gobierno pretendía. Así, hay algunas industrias en Latinoamérica y el sudoeste asiático que han sido protegidas mediante regulaciones,
que son equivalentes a tasas arancelarias del 200% o más. Estas altas tasas de protección efectiva han permitido a las industrias existir aun cuando su costo de producción es 3 o 4 veces el precio de las importaciones que reemplazan. Incluso los más entusiastas defensores de las fallas del mercado como argumento para la protección consideran que la tasa de protección efectiva, ¿se acuerdan?, de esta magnitud son muy difíciles de defender. Aquí podemos ver en esta gráfica, y en base a esto vamos a plantearles algunas preguntas más. Un segundito, por favor, ¿me dan? La luz no veo bien. Ahí tenemos el cuadro de protección efectiva, de la tasa de protección efectiva en las manufacturas en algunos países en desarrollo, ¿sí? En base a los años en los que se ha trabajado. Por ejemplo, en México, en 1960, la protección efectiva, ¿sí?, era de 26%, la tasa de protección efectiva. En Filipinas, 1965, el 61%. En Brasil, 113% en 1966. En Chile, 182% en 1961. Y en Pakistán, 1963, 271%. Ustedes pueden ver el libro de Bela Balasa, ¿sí?, el desarrollo, la estructura de protección en países en desarrollo, ¿sí?, y un trabajo que tiene de Jobs Hopkins, ¿sí?, en 1971 que hizo en Baltimore. Es decir, en los años 60 han habido tasas de protección altas que no necesariamente han llevado adelante a que estas industrias sean eficientes, ¿sí?, sobre todo en las manufacturas. Un costo adicional que ha merecido considerable atención en lo que estamos analizando es la tendencia de las restricciones a la importación para promover la producción a pequeña escala e ineficiente. Incluso los países en desarrollo más grandes tienen mercados nacionales que son solo una pequeña parte del tamaño de los Estados Unidos o de los países de la Unión Europea, ¿sí? Hay países en desarrollo que tienen mercados nacionales que son pues pequeñísimos, ¿sí?, pequeñísimos. Y fíjense en el caso de nuestro país, Bolivia, tiene un mercado tan pequeño, mercado interno, que por eso es que hay muchos países en desarrollo que no alientan el emprendimiento de manufacturas con valor agregado, ¿sí?, o con economías de escala y productos diferenciados. ¿Sí? Más bien, debería pensarse no en el mercado nacional, sino en el mercado extranjero. A menudo todo el mercado nacional no es suficientemente amplio para permitir lograr fácilmente una escala eficiente de producción. Además, cuando este mercado pequeño está protegido, por ejemplo, mediante una cuota de importación, si solo hubiera en él una empresa, esta podría obtener beneficios de monopolio. La competencia por estos beneficios conduce normalmente a varias empresas a ingresar en un mercado en el que en realidad ni siquiera hay suficiente espacio para una empresa y la producción se realiza a escala muy ineficiente. Ese es uno de los elementos importantes a destacar, la ineficiencia, el mercado pequeño. Ya estoy dando algunos tips para que ustedes vayan analizando. Ahora, la respuesta al problema de la escala para países pequeños, ¿sí?, es especializarse en la producción y exportación de una limitada gama de productos e importar otros bienes. La industrialización mediante sustitución de importaciones elimina esta opción, centrando la producción industrial en el mercado nacional. Los que critican la industrialización mediante sustitución de importaciones consideran, además, que ésta ha agravado otros problemas, tales como las desigualdades en la distribución del ingreso y el desempleo. Es decir, aquellos países que han planteado la industrialización mediante sustitución de importaciones han ensanchado
¿sí? Han aumentado las desigualdades en la distribución del ingreso y han aumentado el desempleo. A finales de los 80, de la década de los 80, la crítica de la industrialización mediante sustitución de importaciones había sido ampliamente aceptada, no solo por economistas, sino por organizaciones internacionales como el Banco Mundial e incluso por políticos en los propios países en desarrollo. La evidencia estadística parecía sugerir que los países en desarrollo que siguieron políticas de relativamente libre comercio crecieron en promedio mucho más rápido que los que siguieron políticas proteccionistas. ¿Sí? Por eso es que podemos hablar de los problemas de la economía dual. La relación entre el comercio, el crecimiento y la reducción de la pobreza es innegable. ¿Sí? Es decir, la pobreza extrema cayó, ¿sí?, en los países en desarrollo del 36 al 9% entre 1990 y 2017. La proporción de las exportaciones mundiales de los países en desarrollo aumentó del 16% al 30% en América Latina. Pero por cada arancel que se levanta o reglamentación que impulsa la competencia, hay un posible empresario o empleado cuyo sustento está en riesgo. Y los cambios en la política comercial originan ganadores y perdedores y a veces socavan el apoyo popular a la liberalización del comercio, provocando un creciente respaldo al nacionalismo económico. Incluso para los defensores acérrimos del comercio, es necesario reconocer que los impactos distributivos del comercio han sido desiguales. Las ganancias y las pérdidas se han concentrado en gran medida en algunos sectores, tipos de empleos y regiones. Para asegurar el apoyo al comercio, es importante reducir las disparidades regionales y sectoriales, implementando políticas para extender los beneficios de manera mucho más amplia. Hay un informe del Banco Mundial que se publicó que se llama Los impactos de la distribución del ingreso en el comercio, en base a un análisis de herramientas y políticas en la economía mundo, y que se denomina los impactos distributivos del comercio, innovaciones empíricas, herramientas de análisis y respuestas de políticas, que no solo se examinan en este informe los vínculos indiscutibles entre el comercio mundial y la reducción de la pobreza, sino que se avanza en la comprensión de cómo las perturbaciones comerciales, ¿sí?, es decir, aumentos o disminuciones rápidas del comercio, afectan a los pobres y de qué manera las políticas pueden asegurar que los beneficios se distribuyan más ampliamente. En esta publicación se analizan detenidamente el impacto del comercio en los salarios, el empleo y los ingresos de los pobres en 5 países: Bangladesh, Brasil, México, Sudáfrica y Sri Lanka. Este trabajo, si ustedes lo ven, yo voy a tratar de compartírselos, es necesario en un momento en que los impactos distributivos adversos del comercio asociados con la globalización en la economía mundo se utilizan cada vez más para defender el proteccionismo, aunque los beneficios agregados del comercio están claramente establecidos. Un número cada vez mayor de estudios económicos han demostrado que las pérdidas del comercio pueden ser más profundas, más concentradas y más duraderas de lo que se habían pensado. Sin embargo, las investigaciones se han centrado principalmente en las economías avanzadas. Con este nuevo informe se mejora nuestra comprensión de los impactos distributivos del comercio en los países en desarrollo y se proporciona orientación sobre qué políticas deberían diseñarse e implementarse para lograr que el comercio sea más inclusivo. Y, de nuevo, en base a estos problemas de la economía dual, alguien decía, mientras el mundo se esfuerza para recuperarse de la pandemia del COVID-19, la importancia del comercio será más esencial que nunca para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. ¿Sí? Si nosotros tomamos el ejemplo de
Bangladesh, donde donde las mayores exportaciones han aumentado los salarios y han ayudado a las mujeres a transitar hacia empleos en el sector formal, entre 2005 y 2010, el aumento de $100 en las exportaciones por trabajador provocó una disminución del 0.7% en la informalidad en los distritos con una mayor exposición al comercio. Los efectos positivos en los salarios y la reducción de la informalidad se propagan en toda la economía con el tiempo. De cara al futuro, las investigaciones indican que si Sri Lanka redujera sus barreras comerciales, impulsaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y del comercio internacional, a la vez que reduciría la pobreza, pero también generaría una mayor desigualdad salarial. Sin políticas complementarias, los beneficios probablemente se concentrarían en zonas urbanas. La mejora del entorno empresarial y la reducción de los costos de movilidad para los trabajadores podrían extender los beneficios más ampliamente. Es importante destacar que en el análisis de este informe se muestra que los países deberían seguir considerando al comercio como una vía de desarrollo. Una de las enseñanzas más críticas es que para maximizar los beneficios del comercio se requiere un enfoque global y que abarque toda la economía. Los países en desarrollo pueden utilizar estas herramientas para comprender mejor los posibles impactos distributivos antes de implementar las políticas, supervisar su aplicación y coordinar las respuestas en todos los niveles del gobierno. En el informe también se proporcionan soluciones prácticas que los países pueden aplicar para garantizar que el comercio apoye la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida. Entre estas soluciones se encuentran las políticas que reducen las distorsiones y facilitan la actividad empresarial, que disminuyen los costos comerciales mediante la mejora de la facilitación del comercio y la logística, y que aceleran el ajuste del mercado laboral para que los trabajadores puedan encontrar nuevos empleos. Mientras el mundo se esfuerza para recuperarse de la pandemia del COVID-19, ¿sí?, hasta ahora la importancia del comercio será más esencial que nunca para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. En un informe se proporcionan nuevos conocimientos, datos y herramientas para que los beneficios del comercio lleguen a más personas. Y tenemos que en Washington, el 19 de mayo del 2021, se dijo que el comercio mundial ha contribuido al crecimiento y a la reducción de la pobreza en las últimas décadas. Sin embargo, la distribución de los beneficios del comercio pueden ser más inclusivas, afirmó el Banco Mundial, ¿sí?, en función de que la distribución de los beneficios del comercio de manera amplia en los países y entre estos puede ser fundamental mientras el mundo procura recuperarse de la pandemia de COVID-19, que ha revertido años de avances en la reducción de la pobreza. El Banco Mundial dijo y plantea además, en base a generación de nuevos datos y herramientas que pueden permitir a los encargados de la formulación de políticas, del diseño de políticas, asegurarse de que el comercio beneficie más a los pobres. Según el informe de que habíamos señalado hace un ratito, de los impactos distributivos del comercio, innovaciones empíricas, herramientas de análisis y respuestas de políticas, si se identifican con antelación las regiones y los sectores más afectados por los cambios en los patrones comerciales, se pueden diseñar políticas para maximizar los beneficios y mitigar las posibles pérdidas. Ahora, sin duda, el aumento del comercio en los últimos 30 años antes de la pandemia ayudó a reducir considerablemente la pobreza mundial, pero los beneficios no se distribuyeron de manera igualitaria, según Pangestu, Mari Pangestu, que es directora gerente de las políticas de desarrollo y alianzas del Banco Mundial. Ella dice que el comercio cumple una función clave en la respuesta a la pandemia al garantizar que los alimentos y los medicamentos
puedan cruzar las fronteras libremente y que las vacunas se distribuyan donde sea necesario. Se necesitan mejores políticas para lograr un comercio más inclusivo, mientras trabajamos en pos de reconstruir mejor y trazamos un camino hacia un desarrollo más verde, resiliente e inclusivo. Los encargados de la formulación de políticas en los países en desarrollo como el nuestro pueden utilizar los nuevos hallazgos, datos y enfoques del informe para comprender mejor los efectos distributivos del comercio, supervisar la aplicación de políticas para abordarlos y coordinar las respuestas en todos los niveles de gobierno. Este rápido aumento del comercio mundial ha sido un motor clave del crecimiento y la reducción de la pobreza entre los años 90 al 2017 en los países en desarrollo. La pobreza mundial se redujo en ese periodo del 36% al 9%, mientras los países en desarrollo aumentaron su participación en las exportaciones mundiales del 16% al 30%, muchos países han utilizado el comercio para generar empleo, impulsar sus exportaciones, reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida. A pesar de estos avances, los cambios en las políticas han generado un contexto de ganadores y perdedores, ya que algunas comunidades y trabajadores no se benefician tanto como otros, lo que a veces socava el apoyo popular a la liberalización del comercio y aumenta el respaldo al proteccionismo. Los beneficios agregados del comercio están claramente establecidos, pero las ganancias y las pérdidas con frecuencia se han concentrado marcadamente y son particularmente evidentes en algunos sectores, tipos de empleos y regiones, y perduran más de lo que se había pensado. Según el informe en el que se analizó el impacto del comercio en los mercados laborales, el consumo y la pobreza en Bangladesh, Brasil, México, Sudáfrica y Sri Lanka. Con este informe se proporciona a los encargados de la formación de políticas herramientas para analizar el impacto de políticas comerciales en las regiones y sectores y además en relación a la fuerza laboral de los países en desarrollo. Los gobiernos, ¿sí?, podrán entender en base a esto de mejor manera que el comercio impactará en ingresos y salarios, en los niveles de empleo formal, en el consumo, en la pobreza y en la desigualdad, tanto a nivel nacional como subnacional, es decir, en los departamentos, en los municipios, en las regiones, ¿sí? Una comprensión más profunda de los impactos distributivos del comercio es fundamental para diseñar mejores políticas que distribuyan los beneficios del comercio de manera más amplia, haciéndolos extensivos a todos, minimizar su impacto negativo y maximizar sus beneficios, porque no solo ayudará a combatir la pobreza, sino también a contrarrestar el nacionalismo económico. La respuesta del Banco Mundial a la COVID-19, ¿sí?, ha sido, si ustedes han tomado nota de esto, el Banco Mundial, como una de las principales fuentes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a dichos países a responder a los impactos sanitarios, sociales y económicos de la COVID-19. Esto incluye unos 12.000 millones de dólares para ayudar a los países de ingreso y bajo y mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19 y a reforzar los sistemas de vacunación. El financiamiento se basa en la respuesta más amplia del Grupo Banco Mundial a la COVID-19, con la que se ha ayudado a más de 100 países a reforzar los sistemas de salud, respaldar a los hogares más pobres y crear condiciones de apoyo para mantener los medios de subsistencia y los empleos de los más afectados. Con esto, fíjense, no sé si han tomado nota, habríamos visto todo lo relacionado con esta temática que es muy interesante e importante en materia de la política económica en los países en desarrollo, ¿sí? Habríamos finalizado el tema y esta política comercial en los países en desarrollo en función de plantear una
política de sustitución de importaciones, de industrialización con sustitución de importaciones, como hemos podido ver en los años 50, 60 y sobre todo en 70 y 80, ha constituido un fracaso para fundamentalmente los países en desarrollo y todos aquellos países que han estado con el planteamiento cepalino o de la teoría estructuralista en esos años, ¿no? Y ahí estamos incluidos nosotros, está Perú, está Ecuador, está Argentina, está Brasil, en menor medida Brasil, ¿sí? En menor medida Argentina y casi en ninguna medida Chile, ¿no? Que ha sido uno de los países que casi no ha tomado en cuenta esta política que no ha surtido los efectos, las metas y los objetivos que se había propuesto. Me voy a dejar de compartir, voy a tener la presentación para que podamos plantearnos algunas propuestas de trabajo en función a esto. ¿Preguntas sobre lo que acabamos de decir, por favor? Jóvenes, ¿estamos atentos? No. A ver, yo soy Yamil. ¿Podemos habilitar cámaras, por favor? Yo soy Yamil y luego Raúl Amador. Habilitaremos cámaras, por favor. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, primero estaba yo soy Yamil, ¿no? Sí. Buenas tardes, Adelante. licenciado. Buenas Licenciado, tardes. tenía una pregunta, por favor. Mencionaba en clases hace unos momentos que en el caso de Bolivia, durante el periodo de Hugo Banzer Suárez, se había implementado, ¿no?, en la ciudad del Alto para que se vuelva industrial, específicamente en el ensamblaje, ¿no? Pero había fallado. Yo ahorita busco información respecto a eso y no encuentro nada en internet, pero quería pedirle si podía un poco ampliar más ese tema, por favor. Gracias. Sí, lo que pasa es que producto de esta política a nivel de los países en desarrollo y sobre todo latinoamericanos, ese gobierno propuso, ¿sí?, ensamblar vehículos, sobre todo colectivos, camiones, ¿sí?, y se planteó una industria metalmecánica, así se llamaba, la industria metalmecánica, ¿sí?, para en el Alto. Se hicieron inversiones, hubo una planta, no recuerdo exactamente dónde era, bueno, todo quedó en buenos deseos porque se invirtió, se contrató gente, se hicieron las primeras. Ustedes van a ver, hay algunos vehículos todavía, pero que ya no son parte del gobierno, sino que son parte de industrias metalmecánicas privadas que han quedado desde esa época, pero que no se ha convertido en una industria naciente de ensamblaje de vehículos automotores no pequeños, ¿no?, sino grandes, camiones, micros y colectivos. Fracasó por una serie de razones y algo así ha sucedido en otros países también. No estoy respondiendo, señorita, preguntando. Raúl, adelante, Raúl. Sí, licenciado. Más que todo un comentario y hace tiempo yo escuché una entrevista sobre Paul Krugman, economista, y él hablaba sobre el escenario pospandémico que esperaba, ¿no?, por todos los problemas que ha traído el COVID. Y él decía que se espera que los países empiecen a adoptar políticas proteccionistas, o sea, que se van a empezar a cerrar al mundo. Lo digo en relación a lo que usted, ¿no?, nos dio en el material de que el Banco Mundial habla de que el libre comercio va a tener vigencia, ¿no?, todavía en el futuro. En estas dos posiciones, opiniones sobre el comercio por el COVID, ¿qué podríamos esperar, licenciado?
Bueno, hasta ahora, felizmente hay países, sobre todo desarrollados, que se están recuperando lentamente, pero con problemas de inflación. ¿Sí? Hay desempleo, inflación, en más desarrollados fundamentalmente. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de Alemania, es el caso de Inglaterra, de Francia, ¿sí? De China, que tiene serios problemas ahora, últimamente, a pesar de que es un país que ha tenido entre 9 y 11% de crecimiento del PIB, ¿sí? En los años del 2015, 2014 aproximadamente. ¿Sí? Obviamente la pandemia ha provocado serios problemas en nuestra economía mundial, porque como se ha restringido la producción, se ha restringido el flujo del comercio, se ha restringido que las inversiones vayan de un país a otro, que la mano de obra se traslade de un lugar a otro, que los capitales se trasladen de un lugar a otro, obviamente eso ha restringido tremendamente el flujo del comercio, ¿no? Es decir, ha habido, en otras palabras, una especie de protección natural producto de la pandemia, ¿no? No ha sido artificial, ¿sí? Ha sido debido a la pandemia. Pero ahora, en ese proceso de reactivación que está habiendo en los países desarrollados fundamentalmente, hay serios problemas. Ustedes están viendo con la guerra encima, no la guerra, sino la invasión de Rusia hacia Ucrania, ¿sí? Se está ahondando con incremento de los precios de los commodities en las economías, problemas en las bolsas de valores internacionales, problemas de inflación, problemas de desempleo. Es decir, la economía mundial en este momento, ¿sí? Está sufriendo una grave crisis, ¿sí? Que esperemos no avance más, porque esto va a afectar a los países en desarrollo como el nuestro, donde no tenemos pues muchas alternativas, ¿no? Seguimos encerrados en nuestro país, produciendo lo que producimos para nuestro país, más importamos que lo que producimos para el país para satisfacer la demanda nacional, y ustedes lo ven a diario, cuando vamos a comprar algo, en el diario vivir uno va al mercado y compra fruta del Perú, fruta de Chile, fruta de uvas, manzanas, ¿no? Creo que también hay un conjunto de productos que son importados y mucho más si hablamos de productos manufacturados, ¿no? Los enlatados, fíjense, automóviles, todo lo que son los productos que antes se llamaban de la línea blanca, ¿sí? Batidoras, congeladoras, lavadoras, en fin, todo eso se importa y obviamente crea un problema a nuestra economía. Es decir, encima de que estuvo habiendo un proceso amplio de globalización con la pandemia, con la invasión de Rusia a Ucrania, obviamente hay serios problemas. Y ahí la pregunta que tiene que surgir es, ¿será posible la propuesta del actual gobierno de industrialización con sustitución de importaciones de los recursos naturales? ¿Será posible? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Gracias, Raúl. ¿Alguien más se iba a preguntar? Daniela Beatriz Humérez, ¿qué nos dice Daniela Beatriz Humérez? ¿Podría comentar algo? Daniela Beatriz Humérez, ¿qué nos puede decir? Listo, estoy atendiendo. No sé. En otro mundo está usted. Perdón, alguien quiere hablar. Es que está en otro mundo. Sí, perdón, disculpe. Adelante. ¿Quién quiere hablar? Levanten la mano, por favor, para poder saber quién quiere hablar. Y habilitaremos las cámaras. ¿Nadie más? ¿Germán? ¿Rubén? ¿Beatriz quería hablar hace un momento? ¿Fiorella? ¿Efraín? ¿Keila? ¿Deli? ¿Yanivel? ¿Adriana? ¿Mabel? ¿Cana? ¿Selene? ¿Luz Blanca?
Camila Belén. Bueno, Buenas tardes, licenciado. dígame. Disculpe, en relación a lo que los compañeros aportaban y a lo que usted especificaba, en relación a los conflictos bélicos que existen a nivel mundial, justamente debido a esta cuestión del trigo, el maíz y las incidencias que está teniendo en el país, me puse a investigar en relación a los conflictos bélicos que se realizan a nivel mundial. Y, por ejemplo, hay algunos que están en Sudáfrica, más o menos 20, 30 años que están en disputa. En Palestina, que hay otro. En Irak están y de la misma manera en guerra, pero esa guerra es guerra civil, en diferentes países. Ahora, lo que me causaba más duda y un poco de expectativa es la situación de que por qué antes del conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania, los otros conflictos no han tenido tanto renombre, tanto peso a nivel internacional y económico, porque si bien muchos países de los que están implicados no forman parte, entre comillas, del primer mundo, perdón, ¿cuáles serían los principales fundamentos para que esto suceda de esta manera? ¿Por qué esta guerra entre Rusia y Ucrania está afectando más que los otros conflictos bélicos que existen? Por la sencilla razón, Beatriz, de que esos países no son decisores de precios internacionales, no afectan a los precios internacionales, porque si no hubiéramos tenido desde hace muchos años, que hay guerras en África, o sea, hay guerras civiles, evidentemente, como usted bien lo señala, pero no afectan más que a esas economías. No son países que deciden los precios en el mercado internacional, que decidan la dotación de productos o que sean proveedores de productos en el mercado internacional. Esa es la razón fundamental. Licenciado, justamente eso estaba averiguando, pero, por ejemplo, las guerras que ha habido en el Congo, en Sudáfrica y en África Central, son proveedores de bienes de lujo. Eso es a lo que lleva, por ejemplo, Claro, exportan diamantes. Y claro. sí, en algún momento, por las cuestiones bélicas, los diamantes naturales han llegado a precios exorbitantes, Sí. que sí han afectado el mercado, pero no de la manera en la cual digamos, los precios que está manejando ahora Rusia afectan al resto del mundo. Entonces yo supongo que debe ser por la división entre los bienes de lujo y los bienes necesarios para la subsistencia. Por supuesto que sí, Beatriz. Es decir, ¿quién come diamantes? ¿Sí? ¿Qué, qué incidencia tienen esos bienes en la canasta básica de alimentos, en la canasta de bienes y servicios? ¿Qué incidencia tiene? Ninguna. Es para aquellos que proveen ese tipo de productos de lujo y para los que compran de elevados ingresos, ¿no? En cambio, Rusia, que dota de gas natural a gran parte de Europa, obviamente tiene un impacto fundamental, vital, ¿sí? Es decir, es el proveedor de es como si solo Bolivia, que tenía que ser Bolivia el centro energético de América Latina, ¿se acuerdan? Eso había prometido el gobierno desde el 2006, ¿sí? Ser el centro energético de América Latina. No pasa nada hasta ahora, ¿no? Por una serie de razones políticas, y económicas y sociales. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos dotado de gas y hubiéramos explorado y no utilizado todo lo que se ha explorado antes, si hubiéramos hecho exploración y después recién explotación del gas, hubiéramos sido centro energético y hubiéramos dotado sin problemas a Argentina, a Brasil, a Perú, a Ecuador, a Paraguay, a Uruguay, en fin, pero no somos centro energético. En cambio, Rusia tiene una posición económica y política a nivel internacional fundamental. Y esa es una de las razones por las que hay problemas en la economía mundial. Porque si no, no se justificaría, pues si Rusia no tuviera ningún problema. Y además, Rusia está, según los análisis
políticos y geopolíticos que se hacen a nivel internacional, está en busca de una región, Ucrania, ¿sí?, que tiene una gran dotación de factores productivos. Todavía Rusia sigue pensando en la lógica de la ventaja comparativa, todavía no en la ventaja competitiva, ¿sí? Es el caso de los países asiáticos. No tienen gran dotación de factores productivos, pero sí tienen una gran cantidad y calidad de mano de obra calificada. Tienen una gran capacidad de atracción de capitales para invertir en industrias livianas, sobre todo en tecnología, ¿no? Entonces, por eso que el modelito de sustitución de importación, de industrialización mediante sustitución de importaciones, que en los años 80, 70 y 80 ha terminado de fracasar, ¿sí? La pregunta que hay que hacerse ahora es en términos de aportar, ¿no? No en términos de crítica solamente. Por si fuéramos solamente criticones, nos dirían pues antimasistas, antigobierno, de la derecha, en fin, todos esos calificativos. Que lo que queremos es ver realmente con las condiciones actuales. Bolivia, ¿sí?, en base a esto, Bolivia se puede insertar al mercado internacional a través de la industrialización con sustitución de importaciones de los factores productivos con los que contamos, porque estamos hablando de industrialización de los recursos naturales con sustitución de importación, ¿sí? Entonces aquí hay que preguntarse qué recursos naturales se van a aprovechar racionalmente para sustituir las importaciones de productos manufacturados con economías de escala, con diferenciación del producto, con tecnología, ¿sí? Entonces ahí las preguntas, hay un conjunto de preguntas que nos estamos haciendo. Son las 19 en punto. Raúl, adelante. Sí, licenciado, con respecto a este tema que usted habla, leí hace unas semanas que China está apostando, ya desde hace tiempo, estaba apostando por un modelo económico de crecimiento hacia adentro, porque su población está empezando a envejecer. Así. Bueno, hay muchos elementos que podríamos analizar en este momento. Miren, fíjese, son las 19, vamos a suspender ahora la sesión, pero les propongo